Capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14. Es un recordatorio que es el día de hoy, solamente tendremos un servicio, pero sí tendremos compañerismo, un servicio y después el compañerismo. 1 Corintios capítulo 14. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, gracias, Señor, por esta linda mañana que nos da ese privilegio de reunirnos y con tan solo los cantos, Señor. Con tan solo los cantos. Empezamos a meditar, Señor, en nuestro Salvador, Cristo. En su belleza, Señor. Empezamos a meditar, Señor, en las glorias del Evangelio. Nos reunimos, Señor, que es el tiempo más bello y solemne y reverente de la semana. Venimos con trastes vacíos, Señor, con jarras vacías para llenarnos de tu palabra. Bendícela esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 14, versículo 26, dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí el apóstol Pablo empieza con una pregunta: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cuando os reunís, refiriéndose a cuando se reunían juntos como iglesia, los corintios, para adorar a Dios. En otras palabras, Pablo dice: ¿qué podemos concluir de todos los que les acabo de decir sobre las reuniones de la iglesia? Pablo en este pasaje, como un padre que desea tener una buena plática con sus hijos, sienta a la iglesia de los Corintios para asegurarse que sus hijos espirituales hayan entendido todo lo que les había dicho sobre el orden que debe haber dentro de la iglesia. Pablo sienta a los Corintios para darles sus instrucciones finales sobre lo que es apropiado y lo que es inapropiado, lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que es permitido y lo que no es permitido hacer cuando la iglesia se reunía. El apóstol se está refiriendo a lo que ha tocado desde el capítulo 11, empezando con la cena del Señor y luego los roles de las mujeres, los dones espirituales para edificación, capítulo 12, el amor sacrificial dentro de la iglesia, capítulo 13, y la profecía y las lenguas en el capítulo 14. Mis hermanos, no hay tiempo más bello que cuando los miembros de una iglesia local se reúnen como el pueblo escogido de Dios para adorar a Dios y edificarse en amor los unos a los otros. Pero cuando nos congregamos como iglesia, no debemos de olvidar que es una convocación santa de parte de Dios a los creyentes, principalmente para adorarlo a Él conforme a su voluntad revelada en las Escrituras. Y mis hermanos, la forma que adoramos a Dios cuando nos reunimos como iglesia dice mucho sobre lo que nosotros pensamos sobre nuestro Dios. Por esta razón, la forma que adoramos en la iglesia debe reflejar quién es Dios. La forma que adoramos dentro del servicio de la iglesia debe reflejar el carácter de Dios. La forma que adoramos dentro de la congregación debe reflejar al Dios de la Biblia. Y si esa adoración era reverente en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más reverente debe ser en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? No vayan ahí, pero Hebreos 12:18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, en el monte Sinaí, dice, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se la hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y
temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están en los escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que refleja mejor, que habla mejor que la de Abel. Si el adorar a Dios era serio en el antiguo pacto, y el mismo Moisés dijo al escuchar la voz, estoy espantado y temblando, ¿qué debería decir la iglesia el día de hoy? ¿Qué deberían decir muchos pastores y cristianos el día de hoy que tan irreverentemente adoran a Dios? Tristemente, este era el caso de los corintios, que en sus propios servicios de la iglesia reflejaban más el caos de las adoraciones paganas que el orden del Dios de paz de la Biblia. Y el día de hoy veremos cómo el Espíritu Santo nos enseña sobre la importancia del orden que debe existir en nuestras iglesias para que éstas honren a Dios. 1 Corintios 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Salmo, parte del orden de los servicios de los corintios, parece que incluían una lectura, un canto de un salmo. Aunque también puede referirse a cualquier canto o himno que tenga contenido bíblico. En Efesios, como dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Doctrina, algunos tenían doctrina, parte de los servicios incluía una enseñanza bíblica, probablemente en esos tiempos era una enseñanza basada en el Antiguo Testamento. Lengua, otros en la servicio estaban hablando en distintos idiomas las maravillas de Dios, otros tenían revelación, otros compartían la revelación de Dios directa durante el fundamento, el inicio de la iglesia. Los predicadores eran los apóstoles y profetas. Y ellos venían con una revelación directa de parte de Dios. Y es interesante que en la carta de los Corintios no se mencionan a los pastores dentro de la iglesia, pero sí se mencionan a los apóstoles y profetas y sus dones asociados con ellos, como las lenguas y la profecía, y el hecho que recibían revelación directa. Y esto se debe a que fue escrita durante un tiempo de transición de la iglesia, cuando aún estaban vigentes los oficios de apóstoles y profetas y los dones asociados con ellos. Como dice Hebreos 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Otros dentro de la congregación tenían interpretación, que traducían los que estaban hablando lenguas para que el resto de la congregación entendiera el mensaje. Y cuando leemos todo lo que estaba sucediendo en Corintios, cómo se reunían con sus dones y talentos, podemos llegar a concluir qué hermosa iglesia. Pero si lo interpretamos así, estamos leyendo o estamos pensando sobre otra iglesia. En el contexto de los corintios, ellos sí venían con esos dones y con esos talentos cuando se reunía la iglesia, pero ellos no venían enfocados en exaltar a Dios ni a Cristo, ni mucho menos edificar a sus hermanos en amor, sino que los corintios venían enfocados, absorbidos en ellos mismos y sus dones, al punto que todos querían ser el centro de atención en el servicio de la iglesia. Cuando la iglesia se reunía, los cantantes, los maestros, los profetas y los que hablaban en lenguas querían ser el centro de atención, y esto creaba un caos en los servicios, un caos que no representaba al Dios de paz de las Escrituras. Y por eso Pablo les dice, miren el versículo 33, 1 Corintios 14, miren el versículo 33, dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por el caos que había dentro de los servicios de los corintios, se podría decir que verdaderamente fue la primera iglesia carismática. Pero Pablo los exhorta que cuando los corintios llegaban cantando salmos, dando estudios del Antiguo Testamento, hablando lenguas, con revelación profética o interpretación de lenguas, todos los que se reunían tenían que hacer con orden y amor para reflejar al Dios de la Biblia y para edificar a sus hermanos. Versículo 26, parte final, hágase todo
para edificación. ¿Por qué les dice esto? Porque los corintios estaban tan absorbidos con ellos mismos que querían ser el centro de la iglesia, el centro de atención en los servicios, sin pensar en Dios o en los demás. Una de las cosas que los corintios estaban haciendo desordenadamente en los servicios era el hablar en lenguas sin interpretación. Eso estaba creando una gran confusión en los servicios de los corintios, al punto que los visitantes llegaban a concluir que estaban locos, como vimos la semana pasada. Y como ya vimos la semana pasada, esto no edificaba a nadie sin interpretación. Era como si estuvieran hablando, dijo Pablo en 1 Corintios 14, al aire cuando hablaban en lenguajes que nadie entendía. Era como si estuvieran hablando con Dios a solas, misterios que nadie entendía. Era como si tocaran música que nadie entendía las notas musicales. Era como si tocaran una trompeta militar con sonido incierto y nadie sabía si los soldados debían atacar o retroceder. Era como si ellos solitos se edificaran, lo cual era ridículo, pues todo el propósito de los dones de la iglesia es que nos edifiquemos los unos a los otros en amor. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y aquí Pablo sienta a sus hijos espirituales, a los corintios, y empieza a darles instrucciones prácticas para regular el orden dentro de los servicios. Y Pablo empieza a dar una serie de principios reguladores para la iglesia. Y el punto número 1 que quiero que veamos esta mañana es regulando el don de lenguas. Regulando el don de lenguas. Y quiero que miren el versículo 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, ahora recuerden, si recuerdan la semana pasada, extraña no aparece en el original, los traductores lo agregan, entonces nomás dice, si habla alguno en lengua o en idioma, sea eso por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Espera un segundo. La semana pasada vimos que las lenguas eran primordialmente una señal de juicio para los incrédulos y no para la iglesia. Quiero que miren el versículo 22, 1 Corintios 14, 22. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, y que en este contexto vamos a ver que es la predicación, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero a pesar de que era primordialmente una señal, las lenguas, para los incrédulos, aquí Pablo da lugar para hablar en lenguas en algunos contextos dentro de la iglesia, ¿ok? Vamos a ver lo que dice. Si habla alguno en lengua, sea esto por 2 o 3, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Les dice que si alguno iba a hablar en lenguajes, las maravillas de Dios, que vimos la semana pasada, que solamente lo podían hacer 2 y a lo máximo 3 dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo quería evitar el desorden que mencionó la semana pasada en el versículo 23. Miren 1 Corintios 14, 23. Solamente 2 o 3 pueden hablar en lenguas dentro de la congregación en un tiempo donde estaba vigente este don. Miren 1 Corintios 14, 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Toda una congregación hablando en lenguas sería inimaginable, dice Pablo. Si llegan a hacer esto cuando entre un visitante incrédulo y se siente y los observe, van a decir que están locos. Lo bueno que ninguna iglesia practica esto el día de hoy, ¿verdad? En ninguna parte están hablando todos en lenguas. Con sarcasmo hablo, pues es una triste realidad dentro del caos carismático de muchas iglesias el día de hoy. Por lo tanto, Pablo instruye a los corintios que si iban a hablar en lenguas, que a lo máximo podían ser 3 personas hablando durante un servicio. Aunque él aclara que él prefiere personalmente que sean solamente 2 personas en todo el servicio hablando lenguas para evitar el desorden y el caos y la confusión. Y aun cuando vienen 2 o 3 solamente dentro de la congregación hablando en lenguas, tenía que haber un intérprete. Y cada vez que hablaban, el otro tenía que guardar silencio para que no se perdiera el orden de la iglesia. Y si uno de estos requisitos no se cumplían,
no podían hablar en lengua. Miren versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo dice, si no van a hablar en lenguas con intérpretes dentro del contexto de la iglesia, entonces callen y oren en silencio. Esta no es una sugerencia de Pablo, sino es un mandato apostólico. Es un mandato que procede de Dios mismo. El que dice estar hablando en lenguas, pero está violando los principios apostólicos, el hablar a más de uno a la vez, o el ser más de 3 personas, o no tener interpretación para que los demás entiendan, deben callar y no se les debe permitir hablar en lenguas. Lo único que puede hacer una persona que piensa tener el don y está violando estos mandatos o no puede cumplirlos, debe quedarse callado y a solas orar. Aunque este don ya no está vigente, si es que, ahora hablo hipotéticamente, si es que estuviera vigente, nos deberíamos de preguntar, ¿cuántas iglesias que dicen hablar en lenguas siguen las instrucciones de este pasaje el día de hoy? Parece ser que los corintios todos venían amontonados con sus dones, todos querían ser el centro de atención y todos querían hablar en lenguas sin interpretación y nadie entendía el mensaje y nadie era edificado. Estaban tan enfocados en sí mismos que parecía como si estuvieran ignorando a la iglesia dentro del servicio público de la iglesia y estuvieran hablando a solas misterios con Dios. Y muchas veces surge la pregunta, ¿qué podemos decir de las personas que creen que las lenguas aún son un don vigente el día de hoy? Y yo pienso que este pasaje es clave. Podemos preguntarle si ellos están siguiendo los principios de este pasaje. Le podemos hacer 3 preguntas específicas. La número 1 es, ¿están hablando en lenguas a lo máximo 3 personas en sus servicios? Número 2, de estas 3 personas están tomándose turnos uno por uno para hablar mientras que el otro calla. Y número 3, hay interpretación de las lenguas para que toda la iglesia entienda. Porque si no están practicando el don de lenguas bíblico, sino una imitación pagana y diabólica que procede del mismo infierno. Y están mostrando que no están adorando al Dios de paz de la Biblia, sino al Dios de caos de este mundo, al príncipe del aire, a Satanás y a sus demonios. Esto nos deja con diversas preguntas. ¿Hay creyentes que pueden violar el texto y ser creyentes? ¿Están poseídos por Satanás? Sí hay creyentes que en su ignorancia pueden violar el texto. ¿Son creyentes? La pregunta es, ¿que son poseídos por Satanás? No, ningún creyente puede ser poseído por Satanás porque ha sido sellado por el Espíritu Santo, pero sí puede ser influenciado por Satanás y sus demonios al errar en su doctrina y su práctica. La iglesia de los Corintios era el perfecto ejemplo de esto. Ellos son llamados el templo del Espíritu Santo, pero a la vez estaban violando el texto y las regulaciones de Dios. ¿Y cómo sabemos que estas lenguas no provenían de Dios? Pablo nos dice que esto no proviene de Dios y debe ser rechazado por la iglesia porque Dios es un Dios de paz y no un Dios de confusión. Pablo ya dio las instrucciones para regular las lenguas dentro de la iglesia. Ahora Pablo va a dar a referirse a otro problema dentro de la iglesia, regulando el don de profecía, regulando el don de profecía. Va a ser el punto número 2. Quiero que miren el versículo 29. 1 Corintios 14, 29. Ahora Pablo nos dará instrucciones para la regulación de la profecía. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Recordemos que cuando escribió esta carta todavía había profetas y apóstoles. Como dice Efesios 2:20, ese es el fundamento de la iglesia. Y este don ya no está vigente, y estos oficios ya no están vigentes el día de hoy. Y cuando se paraba un profeta, que eran los predicadores de esos tiempos, ellos podían tener revelación directa de parte de Dios. Pero también debían ser reguladas como las lenguas. Y por eso Pablo les dice que al igual que el don de las lenguas, solamente 2 o 3 personas podían hablar al mismo tiempo.
Los profetas debían hablar, predicar o enseñar la revelación que decían tener de parte de Dios con orden, para que el resto de la congregación después juzgara si el mensaje era bíblico o no. Al igual que los hermanos de Berea, que examinaban con las escrituras y las enseñanzas de Pablo, eran verdad a la luz de la palabra. Dice la Biblia que después de que escucharon a Pablo en Hechos 17:12, que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y Dios nos llama como creyentes a probar a aquellos que dicen venir de parte de Dios por medio de las escrituras. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En la conferencia de Shepherds esta semana, Conrad Mensah, un predicador conocido como el Spurgeon africano, dio una ilustración en la conferencia sobre identificando los falsos profetas. Y él dice: si Estados Unidos mandara un comunicado y dijera en el comunicado que hay muchos dólares falsos circulando en la sociedad, cada uno de nosotros estuviera preocupado, revisando si en verdad tenemos dinero que es genuino. ¿Cuánto más no nos debería preocupar si hay mensajeros que dicen venir de parte de Dios y tienen la capacidad de enseñar algo desde el púlpito que va a afectar toda nuestra eternidad? Y esto es lo que está diciendo Pablo. Y haríamos bien como iglesia a prestar atención a estos principios. Pues aún Pablo le dijo a los pastores de Éfeso en Hechos 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Nadie, mis hermanos, está por encima de la palabra de Dios. Ningún predicador, ningún profeta, ningún apóstol. Todos tenían que darse cuenta los unos a los otros. Entre apóstoles, entre profetas, y aún la iglesia tenía que escudriñar si las cosas que estos hombres decían se conformaban a la palabra de Dios. Por lo tanto, dentro de la iglesia de los Corintios, cuando se levantaba un profeta y decía que tenía revelación directa de Dios, ellos tenían que ser examinados a la luz de la palabra de Dios. Miren el versículo 30. Voy a empezar desde el 29 para agarrar el contexto y luego el 30. Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, al igual que las lenguas, solamente 2 o 3 podían hablar, y el resto de la congregación, mientras que se paraban y daban el mensaje de parte de Dios, tenía que analizar si en verdad estos hombres provenían de Dios o no. Y luego el versículo 30 dice: y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Ahora, ellos tenían un problema peculiar en estos tiempos. En este tiempo que venía la revelación directa de parte de Dios, cuando aún estaba terminada la escritura, la palabra de Dios, con los 66 libros que conocemos el día de hoy, podía estar uno parado en el púlpito predicando o profetizando en esos tiempos, y de repente a uno que estaba sentado en la congregación le llegaba un mensaje directo de parte de Dios. Y tenía un mensaje fresco. Y dice Pablo, para regular este don, para que no se fueran a parar todos y empezar a predicar como locos, como los de lenguas. Dice: si algo le fuera revelado, o sea, que estaba uno sentado y de repente le llegaba un mensaje de parte de Dios, un mensaje fresco, dice: calle el primero. Y todo con el propósito de que no hubiera ningún tipo de desorden dentro de la iglesia. Pues el desorden era común en las religiones paganas y místicas de su tiempo, y algo que sigue siendo muy común dentro de los servicios de la iglesia el día de hoy. Pero las instrucciones de Pablo son muy claras, y su deseo es que las iglesias reflejen el carácter o el atributo de paz de Dios y no el desorden del mundo. Miren el versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo dice que sus instrucciones de que profeticen uno a la vez era para ayudar a que todos dentro de la iglesia aprendieran de los distintos predicadores, y que toda la iglesia sea exhortada, consolada y edificada.
Pues como vimos la semana pasada, este don es superior al de las lenguas, porque este comunicaba y enseñaba la voluntad de Dios de una manera clara y entendible para que los hombres pudieran ser edificados. Miren 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo, hablando sarcásticamente, dice que el que habla en lenguas sin interpretación era como si estuviera hablando solito delante de Dios, dentro de un servicio público de la iglesia, ignorando a los demás. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Y miren cómo profetizar se puede significar, en este contexto por lo menos, significa el predicar. Miren el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan o hablan las cosas de Dios y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Así es que todo tenía que ser hecho con orden, ya sea que estuvieran hablando lenguas o estuvieran profetizando. Y si a uno le llegaba una revelación cuando estaba sentado, no se debía de parar hasta que el otro se sentara. Todo debía ser para reflejar el carácter de paz de Dios. Versículo 32. Ahora noten eso que dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hay un video en el canal de YouTube de los servicios en Grace Community Church. Muchos de ustedes lo han visto. Cuando se para un profeta, que dice ser profeta, y confronta al pastor de Grace Community Church, al pastor de enseñanza, John MacArthur. Y él le dice que lo está llamando a arrepentirse a John MacArthur porque cree que los dones han cesado el día de hoy. Y dice que venía de parte de Dios y lo estaba llamando al arrepentimiento por su doctrina errada. Entonces, él estaba violando el principio que vemos en el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, lo que quiere decir es que ninguno podía utilizar su don de profecía como una excusa para violar los principios que ya había dicho, establecidos para no crear desorden dentro de la iglesia. Y cuando ese profeta se paró, creó un desorden dentro de la iglesia, violando un principio de los profetas, mostrando que en verdad no era un profeta. Lo que Pablo quiere decir es que un profeta tenía que controlar su espíritu humano y no crear un desorden al servicio y pararse cuando el otro estaba predicando. No importa cuánto su espíritu humano quería pararse y predicar y tenía el deseo de profetizar, en ese momento él tenía que controlarse y sujetarse a las regulaciones bíblicas de un profeta. Y cualquiera que no se sujetaba a las regulaciones bíblicas para los profetas o para las lenguas contradecía el mensaje claramente enseñado en las Escrituras. Y una de esas instrucciones es que el profeta no se podía parar como los paganos y empezar a hablar como loco cuando otro estaba en el púlpito, dando un mensaje que no reflejaba el carácter de paz y de orden de Dios. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Alguien dijo, el servicio de la iglesia y la forma de adoración muestra al Dios que tú sirves. Una vez más, el servicio de la iglesia y la forma de adoración muestra al Dios quien tú sirves. Y un servicio en la iglesia de los Corintios, cuando cada uno venía cantando salmos, otro enseñando, otro hablando lenguaje sin interpretación que nadie entendía, otro dando revelación, otros profetizando, y todos queriendo ser el centro de la iglesia, creaba un caos, un desorden y confusión en los servicios. Y Pablo sienta a los Corintios y le da estos principios para regular la iglesia y crear orden y evitar el caos carismático. Y la razón principal por la cual debe de haber orden en los servicios, le dice, es porque Dios, al Dios que servimos, es un Dios de paz y no de confusión. Y yo me pregunto, ¿a quién sirven las personas que violan
estos principios establecidos en este pasaje. ¿Cuántas iglesias manchan el carácter de paz de nuestro Dios por el desorden y el caos carismático que llevan a cabo en sus servicios? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El Dios de paz, dice Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La Biblia le llama el Señor de paz en 2 de Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y el fruto del Espíritu Santo no es un desorden carismático, es el control. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y Pablo le dice en la segunda carta a los Corintios, le dice, por lo demás, hermanos, en capítulo 13, versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Por lo tanto, toda adoración que promueve el caos en vez de la paz dentro de un servicio de la iglesia no proviene de Dios. Debe ser rechazado como diabólico y carnal, porque Dios es un Dios de paz y no de confusión. Y ahora Pablo, después de haber hablado con los corintios de cómo regular las lenguas y a los profetas, ahora va a regular los roles entre los hombres y las mujeres dentro de los servicios de la iglesia. Punto número 3, los roles de hombres y mujeres dentro de la iglesia. Miren el versículo 33. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como la ley también lo dice. Después de leer este versículo me siento como Moisés, estoy temblando y tengo miedo. Es broma. MacArthur dice, no es casualidad que en la iglesia donde hay tanto desorden carismático, también se les permita a las mujeres liderar en los servicios. Una vez más, no es casualidad que en las iglesias donde hay tanto desorden carismático, también se les permite a las mujeres liderar en los servicios. Si han notado, hay una línea donde en muchas de las iglesias donde hay un desorden carismático y donde hay caos, son mujeres liderando los servicios. Es lo que quiere decir el pastor MacArthur. En este contexto parece ser que las mujeres, las hermanas en Corintios, eran parte del desorden de la iglesia. Cuando los hombres se separaban a profetizar o predicar, ellas mismas estaban participando y probablemente profetizando. En un tiempo que es cada vez más común ver a la iglesia instalar a mujeres en el púlpito, en un tiempo donde las mujeres se llaman a sí mismas pastoras, en un tiempo cuando el feminismo ha entrado a las iglesias, Pablo les llama a las mujeres a callar en la congregación porque no les es permitido hablar. En un tiempo donde muchas iglesias las mujeres son las líderes, usurpando y permitiendo el diseño de Dios para la iglesia, Pablo les dice que callen en la iglesia. No lo dice porque el hombre sea más que la mujer, ni porque la mujer sea más que el hombre. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aún en el capítulo 11 nos dijo que los dos, el hombre y la mujer, eran del mismo valor delante de Dios, pero con distinto diseño. Pero entonces, ¿por qué les dice aquí que callen en la congregación? Y es muy importante tomar en cuenta lo que está diciendo, que guarden silencio, es en el contexto dentro del servicio de la iglesia. Un servicio público, cuando estaban llevando a cabo las profecías o la predicación en el servicio. Al igual que les dijo que los que hablaran en lenguas y estaban corrompiendo las regulaciones, callaran, a la misma forma le dice a las mujeres que estaban corrompiendo el diseño de Dios dentro de la iglesia que deben guardar silencio para no crear desorden en los asuntos eclesiásticos. Y la razón que les dice esto es porque los servicios de la iglesia, las mujeres empezaron a tomar roles en la iglesia de liderazgo que no les correspondían. Probablemente algunas empezaron a liderar, otras
los eruditos dicen que empezaron a dar sus opiniones sobre las predicaciones y otras a enseñar hombres en la iglesia. Aún vemos en el capítulo 11, por ejemplo, vemos que las mujeres en su rebelión empezaron a quitarse el velo, que era un símbolo femenino de sujeción y un símbolo de que estaban casadas en los tiempos antiguos. Es decir, las mujeres empezaron a rebelar en contra del diseño de Dios en la iglesia al punto de usurpar la autoridad de sus maridos y del orden que Dios estableció. Pues desde la creación en el libro de los Génesis, vemos que Dios diseñó al hombre para liderar y a la mujer para ser su ayuda idónea. A pesar de que a través de la Biblia vemos a Dios exaltar a la mujer, vemos a las mujeres proclamando el evangelio en la resurrección, vemos a Priscila junto con su esposo Aquila enseñando y discipulando al elocuente predicador Apolos, vemos a Eunice enseñando a su hijo Timoteo y vemos que las mujeres pueden enseñar a otras mujeres, pero dentro del servicio de la iglesia la mujer no les es permitido tener autoridad sobre los hombres. 1 Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Me dirán, pero esto es algo cultural. Después dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Es decir, lo que está diciendo es que en el plan de Dios, este es un diseño desde el libro de Génesis, no es cultural, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y así como esas mujeres estaban violando el orden del servicio, Pablo les dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Cuando dice la ley, muy probablemente se está refiriendo al libro de Génesis, aunque puede referirse a el Antiguo Testamento en su totalidad. Miren versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Una vez más, digo como es, estoy espantado y estoy temblando. Estoy bromeando. Noten que sus casas pueden hablar, pero no en el servicio oficial de la iglesia. La iglesia de los Corintios, mis hermanos, era un desorden, todos hablando lenguas, todos queriendo profetizar, y las mujeres haciendo comentarios inapropiados cuando se estaban evaluando las profecías de los profetas. La primera iglesia carismática. Y Pablo les dice para corregir el desorden de las mujeres, que si alguna mujer tenía alguna duda de la iglesia y quería aprender más sobre un tema que se tocó en la predicación, que le pregunte a su esposo primero en casa. No pienso que esté diciendo que nunca puede acercarse al predicador a hacer una pregunta, sino que si está casada, lo propio era que primero se sujetara a su líder espiritual. Y el problema muchas veces del día de hoy es que no hay líderes espirituales dentro de sus casas a quien preguntarles, porque tenemos a hombres poniéndose el velo. Algunos eruditos concluyen que las mujeres estaban acercándose a los profetas, predicadores, con todo tipo de preguntas, sin primero consultar a sus maridos. Otros eruditos dicen que estaban chismeando de las predicaciones, que es muy posible, pues posiblemente tenían una opinión de todo lo que se decía en el servicio. Pero es muy probable que el momento que más causaban desorden las mujeres eran cuando los profetas estaban siendo evaluados por toda la iglesia y ellos querían dar su opinión sobre la predicación. Pero sus inquietudes primero debían ser atendidas por sus maridos en casa. Y después, si quedaba una duda o algo que les quedó por no responder, podían acercarse a los profetas, a los predicadores. Pero si nomás era de acercarse para hablar cosas sin sentido o para dar su opinión sobre la profecía o la predicación, ellas tenían que callar porque no era propio, dice Pablo, que la mujer sea imprudente. Esto puede sonar ofensivo el día de hoy, pero yo no lo dije, Dios lo dijo. Debe de haber una diferencia marcada entre los hombres y las mujeres dentro del servicio de la iglesia. Y las mujeres piadosas no solamente deben de afirmar esto, sino que con sus acciones deben de hacerse conocer por ser mujeres prudentes. Y si tienen dudas, Pablo dice, pregunten a sus maridos en casa. Hermanas, ¿por qué se les conoce en la iglesia? ¿Por su prudencia o por su imprudencia?
por su forma respetuosa de proceder, o porque quieren dar su voz y su opinión en toda la iglesia, incluyendo los mensajes. 1 Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Ok? ¿Ya todos lo recibieron bien? ¿Qué? Palabras finales. Último punto. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Aquí Pablo, con un poco de sarcasmo, le pregunta a la iglesia, a los corintios, dice, acuérdense que estamos hablando en tiempos de profetas y apóstoles, entonces lo que le está diciendo es, ¿solamente ustedes creen que tienen revelación de Dios? ¿Acaso ha sido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Un comentarista dijo, si todas las iglesias practicaban lo que Pablo enseñaba, ¿quién se creían los corintios para no hacerlo? Los corintios en su orgullo pensaban que ellos eran únicos, que nomás Dios les hablaba a ellos. Y Pablo le dice, ¿solamente a ustedes les llega la palabra de Dios? Y es un poco de sarcasmo porque el apóstol escribía la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo le dice con esta pregunta retórica, no crean que solamente ustedes tienen la revelación de Dios. Eso es lo mismo que enseño en todas partes y en todas las iglesias como apóstol, y ustedes no son especiales. Ustedes no son la excepción. Versículo 37. Si alguno se cree profeta, noten la palabra, se cree profeta, o espiritual, sarcásticamente, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. El apóstol Pablo sabía que los corintios eran tan orgullosos que iban a justificarse diciendo que ellos también recibían revelación profética como Pablo, y por lo tanto no tenían que escucharlo. Yo no te tengo que escuchar, Pablo, porque yo también recibo la palabra de Dios. Algo similar que pasó con Moisés en el Antiguo Testamento, cuando se quieren rebelar contra él. Pero Pablo se les adelanta y le dice que si verdaderamente se creían profetas o espirituales, ellos tenían que reconocer que él no les estaba hablando como cualquier persona. Él les estaba hablando como un apóstol con autoridad que venía de parte de Dios, y cuando él hablaba, Dios hablaba. Segunda de Pedro, guarden su lugar ahí, vayan a Segunda de Pedro 3. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Segunda de Pedro 3. Quiero que miren el versículo 15. Tengo que mencionar esto muchas veces, pero este es el fundamento de la iglesia, ya que también la miran personas en las redes sociales y es necesario que tengan un contexto. Ya no están el día de hoy vigentes estos dones o estos oficios. Miren 2 de Pedro 3, versículo 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea que, y miren la parte final del versículo 16, dice, como también las otras, ¿qué? Escrituras. Ahora noten que escrituras están en letra mayúscula. Dice que lo que está diciendo aquí es que está poniendo a la par cuando Pablo escribía con la escritura o con la palabra de Dios. Las pone al nivel con toda la palabra de Dios. Y por eso Pablo con sarcasmo le dice, si ustedes se creen profetas y piensan que pueden violar con sus dones carismáticos, ya sea el de lenguas o el de profecía o lo que sea, si piensan que pueden violar los principios bíblicos, escuchen eso. Si alguno se cree, ¿por qué? Porque se podían engañar a sí mismos. Si alguno se cree profeta, si alguno piensa que está recibiendo palabra de Dios, escuchen esto, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor. Ningún profeta o ningún don puede salirse de la regulación de la palabra de Dios o deja de ser uno genuino. No es de parte de Dios, porque esto es, dice Pablo, mandamiento del Señor. Miren lo que dice el versículo 38. Mas el que ignora, ignore. Ahora, esa traducción, según los eruditos, la mejor la traduce la Biblia a las Américas. Se la voy a leer. Dice,
Pero si alguno no reconoce esto, si alguno no reconoce la regulación que Pablo ha dado para los dones, o para el orden de las mujeres en los servicios, los roles, las distinciones, o cuando uno profetizaba, o que si alguien no estaba haciendo caso cuando él escribía y no se estaban sometiendo a la palabra de Dios, no se estaban sometiendo a la autoridad apostólica de Pablo, dice, pero si alguno no reconoce esto, todo lo que les acabo de enseñar sobre el orden del servicio, pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Él sabía que era posible que algunos ignoraran su mensaje apostólico como mandato de Dios, y a los que pensaban desobedecer este mandato apostólico de parte de Dios les dice que ellos tampoco serán conocidos por Dios. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que es un profeta o que tiene un don que no está regulado en la palabra de Dios. Si alguno no reconoce esto, él no será reconocido por Dios en el día del juicio. ¿Cuántas personas carismáticas violan e ignoran las regulaciones de Pablo sobre la profecía, los dones y el rol de las mujeres? ¿Cuántas personas y cuántos predicadores dicen ser profetas por ignorar la palabra de Dios y terminarán siendo no conocidos por Dios en el día del juicio? Versículo 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Para concluir la plática informal con sus hijos espirituales, con los corintios, usted dice, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas. Una vez más, resalta la importancia de la predicación en el servicio de la iglesia. El profetizar, como dijimos, era equivalente en este pasaje a predicar. Dice, procurad, o sea, poner primero la profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No quería hacer menos el don de lenguas, pero quería decirles que lo hicieran de una manera bíblica, pero hágase todo decentemente y con orden, de una forma que representa al Dios de paz de la Biblia y no al Dios del caos y de la confusión. ¿Qué podemos aprender? Aunque ya no están vigentes los dones de la profecía y las lenguas y la revelación, como dije, Efesios 2:20 y Hebreos capítulo 1, en otros tiempos Dios habló por los profetas, pero ahora nos habla por medio del Hijo. Podemos aprender diversas cosas, que la manera que llevamos a cabo nuestros servicios deben reflejar al Dios de paz y no al caos del mundo.